Hola amigos del conocimiento, soy la hija de Ana Vargas, la pequeña Vargas. Espero que estéis pasando una muy buena cuarentena y que escuchéis todos los vídeos de mi madre con atención. Ah, bueno, ¿qué pasa? Bueno, adiós. Hola, bueno, que eso, espero que sigáis muy bien y vamos a la tercera entrega de Nietzsche. Ya con esto vamos a terminar la parte que estaba dedicada a la pregunta 4. Y bueno, seguís cogiendo el 6 y hay una parte que no me dio tiempo a explicar en clase. Hasta ahora todo debería sonar por los días de clase. Así que ya sabéis, si después tenéis dudas, me las preguntáis, ¿vale? Por el Skype y eso. Bueno, lo habíamos dejado con que Nietzsche estaba destrozando toda la filosofía de Occidente. Y él decía que él hacía, incluso llegó a decir que él hacía filosofía con el martillo. Bueno, entonces él pretendía también destrozar todos los conceptos sobre los que se asentaba esa filosofía. Conceptos que pretendían designar realidades universales e inmutables que en opinión de Nietzsche no existen. Pues bien, Descartes mismo, si os ha tocado el examen de Descartes, pues me tendríais que poner esa relación, ¿no? Descartes pretendía encontrar un conocimiento universal. Recordad que Descartes es un filósofo dogmático que cree que si empleamos bien la razón, como la razón es la misma para todos, podemos encontrar conocimientos seguros. Y esos conocimientos serían universales. Esa idea de Descartes, os he escrito, descansa sobre otra, que es que podemos tener verdades universales, mente compartida, porque el lenguaje puede reflejar la realidad. La filosofía dogmática considera que una proposición es cierta cuando lo que decimos refleja la realidad. Por el contrario, es falsa si lo que nosotros estamos diciendo no refleja tal cual es la realidad. Es decir, se supone que sí se puede llegar a describir cómo es la realidad. Es decir, que el lenguaje puede llegar a ser como un espejo o de las cosas, pero y para ello el lenguaje se sirve de conceptos. Aquí os puse un recuerdo sobre Sócrates y los sofistas, porque Sócrates también pensaba que nosotros podemos llegar a conocimientos universales, a diferencia de los sofistas, que ellos creían que no existe una verdad universal, sino que el significado, por ejemplo, de justo e injusto depende de lo que nosotros pactemos como tal. Eran convencionalistas y por tanto relativistas. Sin embargo, esto realmente no haría falta que lo escribierais en la pregunta 4, porque no os toca ni Sócrates ni os tocan los sofistas. Sí os tocaría a Platón, que también cree que existe un conocimiento universal. ¿Cuál? El conocimiento que se adquiere a través de la razón, el de la ciencia, a diferencia de la opinión, con el que accedemos al mundo de las ideas. Pues bien, he escrito aquí, Nietzsche y también destroza el concepto que hasta entonces se manejaba mayoritariamente de verdad. Él lo que viene en una obra que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, define los conceptos como metáforas gastadas que hemos tomado por realidades al olvidar su carácter metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un filósofo dogmático como Descartes, si yo soy como Platón, pienso que los conceptos reflejan la realidad. Por tanto, si yo digo la frase el mamífero, la mujer es un mamífero, esa frase es verdad porque el concepto mamífero le conviene al concepto de mujer. ¿Vale? Entonces, y con el concepto mujer designo una realidad. Pero Nietzsche no cree eso. Nietzsche cree que los conceptos son solo una metáfora de lo que es la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Si escuchamos los sonidos mujer, eso
y la realidad a la que designa, es decir, esto que soy yo, que me estoy tocando ahora mismo, no se parece en nada. De hecho, podría usar otro idioma y de emitir otro sonido, y decir woman. ¿Y en qué se parece eso a esta cosa con pelo rizado? Pues en nada. Pero es más, ¿en qué me parezco yo a la mujer del comienzo del vídeo, que es mi hija? Bueno, en algunas cosas. Pero ¿en qué me parezco yo a una nórdica rubia del siglo XIII? En nada. Lo que pasa que como ante la pluralidad yo no podría poner una palabra para cada realidad, la llamo a todas mujer. Pero es más, incluso si yo pudiera dar un nombre distinto para mí y otro para esa nórdica del siglo XIII y tener un nombre propio que jamás nadie usara, ¿en qué me parezco yo al bebesote que era hace 50 años? En nada, tampoco, no me parezco en nada. Es decir, la realidad está constantemente cambiando y es plural, pero yo no puedo, tengo que comunicarme con los demás, y aunque cada experiencia que yo tengo de la realidad es distinta, es incomunicable, porque si yo digo, ayer vi una mujer, lo que yo vi igual no se parece en nada a lo que vosotros creéis que he visto. Y si digo una anciana, diréis, bueno, pues pon más detalles. Pero una anciana de pelo blanco, aún así pueden ser muchas ancianas distintas. ¿Y en qué estado de ánimo estaba esa anciana? ¿Y cómo la percibí yo? Es decir, cada experiencia que tenemos de la realidad en el fondo es incomunicable, pero aún así nos tenemos que comunicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un concepto, algo que se parece a lo que yo he vivido, que lo representa, aunque es muy distinto. Pierdo mucho significado, pero en el camino, porque lo que yo he vivido a lo mejor no llega y vosotros imagináis algo distinto, y esa anciana la imagináis totalmente distinta como yo la percibí, pero a cambio más o menos podemos ponernos de acuerdo. Dice Nietzsche, nos servimos del lenguaje para expresar experiencias únicas e individuales, que por lo demás son siempre cambiantes. Por tanto, los conceptos no son copias de la realidad, son incapaces de expresar la experiencia íntima que cada uno tenemos de la realidad, pero es el medio que tenemos para comunicarnos. Por tanto, no existen verdades. Si yo entiendo por verdad un reflejo en mi lenguaje de la realidad, nunca con el lenguaje voy a reflejar la realidad. Hay metáforas, o como él mismo dice, la voluntad de poder. La verdad es aquella clase de error sin la cual una determinada clase de seres vivos, que se refiere a nosotros, claro, no podría sobrevivir. Y esto, que vale para el lenguaje, también vale para la ciencia. Ya os decía yo que Nietzsche va a criticar también bastante la ciencia, sobre todo esta fe que tenemos en la ciencia y en las leyes científicas como si designara verdades inmutables. Volvemos al caso de que hubiera tocado Descartes. Pues cuando Descartes pretende, siguiendo a Galileo, describir el mundo con un lenguaje matemático, con leyes fijas y universales, solo muestra ese espíritu débil, incapaz de afrontar el caos y la irracionalidad de la vida. El lenguaje y las leyes científicas son útiles porque nos hacen sentirnos seguros. ¿Y por qué? Porque someten lo individual a lo común. Parece de esa manera que tenemos experiencias comunes, experiencias que son todas explicables científicamente y que se justifican a través de leyes científicas o de otro tipo. Pero en realidad no es así. Para tener esta ficción, o bien de que el lenguaje designe la realidad, o bien de que las leyes científicas describan una realidad ya ordenada, hay que rechazar todo lo individual y cambiante.
Por eso Descartes, acordaos que prescindía de las cualidades subjetivas. Él solo se queda en la red extensa. Cuando él llega a la conclusión de que sí existe una red extensa, se quedaba con las cualidades primarias, las matematizables, el tamaño, la extensión, la longitud, pero nada de la subjetiva. Pero sin embargo, ¿qué ocurre si prescindimos de esas cualidades subjetivas? Pues en realidad nos quedamos sin saber nada. Eso es como no querer saber nada, preferir el engaño de la ciencia a la realidad. Pensad, por ejemplo, que yo tengo la receta de un plato y yo sé cuántos gramos de sal lleva y cuántos kilos de patatas le he echado y cuánta cantidad de aceite y cuánto tiempo ha hervido, pero nunca lo pruebo. Pues en realidad me pierdo lo más importante del plato. Nietzsche, por el contrario, no teme lo cambiante, lo subjetivo, lo individual, aunque se quede sin un orden que justifique la existencia. Bueno, pues igualmente Nietzsche va a criticar, bueno, y de una forma pero tremenda, toda la tradición judeocristiana, la religión de Occidente. Nietzsche ha pasado a la historia como uno de los grandes pensadores ateos. Su ateísmo, pues, se puede ser comparado con el de Marx, os cuento, y esto no hace falta ponerlo en el examen, pero bueno, pues es bueno que ya que estamos con Nietzsche lo sepáis. A ellos se les llama ateos postulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que su ateísmo es el punto de partida, no el de llegada. Por ejemplo, vosotros pensáis en Unamuno, que también os entra en selectividad en literatura, ¿no? En San Manuel Bueno Mártir, en la obra que os entra, bueno, pues él escribió esa, pero también escribió, por ejemplo, El sentimiento trágico de la vida, que bueno, que como el propio nombre indica, vaya, es tremendo. Entonces, en esta obra, Unamuno se encuentra con que ha perdido la fe, y eso lo vive como una crisis existencial tremenda, ¿no? Porque se le desmorona todo el sentido de la vida y además comprende que entonces muere, porque claro, si Dios existe, pues entonces garantiza su vida en el más allá, pero si Dios no existe, pues cuando me muero, ¿no? Entonces el ateísmo de Unamuno, él no pretendía ser ateo, llega allí por sus dudas. Por el contrario, Nietzsche y también Marx se les llama ateos postulatorios porque parten del ateísmo. Nietzsche dice, a pesar de que toda su familia religiosa, el padre un pastor luterano, el abuelo también, en fin, él dice, yo jamás le he dado un minuto a creer en la existencia de Dios. Es decir, Dios se parte y el punto de partida es que Dios no existe. Lo sorprendente es por qué se cree en Dios. Y en lo que se pregunta tanto Marx como Nietzsche. ¿Cómo se ha mantenido un error tan largo? Ambos, junto con Freud, fueron llamados los maestros de la sospecha. Pensad en la diferencia que existe entre no creer y sospechar. O sea, si a mí me llegáis un día tarde a clase y me decís, hoy he tenido que ir al médico y a lo mejor no os creo. Y yo digo, mentira. Eso es no creer. Ahora, imagina que llegáis tarde a clase, abrís la puerta y me decís, uy, mira, es que ¿sabes qué me ha pasado? Que una nave extraterrestre me ha abducido, entonces me ha tenido haciéndome muestras de sangre y después, pues cuando ya tenía toda la información, me ha devuelto. Entonces, yo igual lo que pienso es, ¿por qué me está contando esto? ¿Esto qué hay detrás? ¿Una cámara oculta? ¿Esto qué leche? Es decir, no es que no te crea, es que además sospecho. Pienso que hay una intención oculta detrás de lo que me has contado. Ya he dicho que Marx, Nietzsche son ateos postulatorios. Pero no es que no crean en Dios simplemente. Es que dicen, ¿y qué hay detrás de este engaño? Porque un engaño se mantiene tanto tiempo. Siempre hemos dicho que las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces, ¿qué hay detrás de este engaño para que durante tanto tiempo se haya podido mantener? Entonces, ellos intentan desenmascarar
lo que hay detrás de este engaño. Según Nietzsche, Dios nace de la actitud de resentimiento hacia la vida que siente el hombre de Occidente débil, incapaz de asumirla tal cual es. Bueno, y entonces aquí nos vamos a otra obra de Nietzsche, a la genealogía de la moral. Vale, entonces esta es una obra que es bastante bonita. Ya os dije que Nietzsche, su formación era más bien de filólogo, que era de filólogo, y sobre todo filólogo clásico. Entonces él se interroga por el origen de los valores morales, los principales, buenos y malos. Entonces él piensa, la forma originaria de valorar la vida sería amar todo aquello que la potencia, la fuerza, el vigor, pues como en las religiones griegas que hablábamos en el otro vídeo que os colgué, todas aquellas características que me hacen vivir bien. Y por contra, lo malo sería pues la debilidad, la falta de confianza en uno mismo, la falta de fuerza, la falta de alegría, etc. ¿Qué pasa a un hombre débil? A un hombre que tiene todas esas características que no querría tener, que ve la vida como un sufrimiento contra el que no puede. A él le gustaría ser eso fuerte, tener esa moral de señores, pero no puede. Entonces el resentimiento es hacia la vida misma. Es decir, odio la vida porque no aguanto su sufrimiento, no aguanto su cambio, no aguanto que tras toda creación haya también una destrucción, y tampoco tengo esos valores para poder afrontarla. Por tanto, ¿en qué situación me quedo? ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues bien, lo que puedo hacer es invertir los valores. Es hacer que todo lo malo se convierta en bueno y que todo lo bueno se convierta en malo. A ver, un ejemplo muy burdo, pero para que lo entendáis. O un coronavirus. Bueno, no, espero que no. Entonces, vamos a ver. Imaginemos imaginemos. El concepto de belleza es a lo mejor una mujer que mide 1,75, que tiene 90, 60, 90 de medida, rubia o con ojo claro y además joven. Vaya, pues no cuadro. Maldición. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo, por más que me operara, llegar a medir 1,75 y volver a ser joven. Pero si cambio el significado de belleza, como la mayoría de la gente está en mi posición, ahora vamos a designar, lo que vamos a hacer es que bello signifique ser baja, ser de mediana edad, tener el pelo corto y los ojos oscuros. ¡Ostras! Por ahora de repente yo soy la más guapa del mundo mundial. Y esa rubia, alta, con 90, 60, 90, a esa la vamos a llamar hortera. Es decir, vamos a cambiar los valores para potenciar las características que yo tengo. Y esto hecho desde el resentimiento de que yo no puedo ser la rubia despampanante de la que he hablado antes, ¿va? Entonces, por otra parte, además, como en esta vida lo único que hago no me satisface, no soy capaz de afrontarla, creo otra. Entonces, y la otra va a ser eterna, y esta no va a tener ningún valor. Total, si en esta me toca sufrir 70 años, ¿qué más da 70 años comparado con la eternidad? Ostras, pues salgo ganando si me gano la eternidad por 70 años de sufrimiento. Así que en esa obra dice, en la genealogía de la moral, que Occidente lo que hace es invertir los valores y hacer que triunfe una moral de lo que él llama esclavo. Pero no porque físicamente sean esclavos,
sino por esa esclavitud moral y de no poder afrontar la vida tal y como es. ¿Quién ha sido el principal artífice de la inversión de valores de nuestra sociedad? Pues la religión judio-cristiana, que ha creado un Dios para que justifique nuestro sufrimiento y nos compense, es decir, para que haya un orden moral frente a la irracionalidad del mundo. Sufre porque después a cambio llevas un premio. Y los que se premian y los que ahora viven muy bien, pues después tendrán un castigo. Y si ahora alguien te hace daño, pues nada, tú lo dejas, porque ya después, más tarde o más temprano, lo van a pagar. Y si no lo pagan en esta vida, lo pagarán en el infierno. Ese Dios de la tradición judío-cristiana, que también es el Dios que demuestra Descartes, en opinión de Nietzsche, él declara, bueno, no una opinión, es que él declara: Dios ha muerto. Es decir, ya está bien de mentira. O sea, solo está la vida del más acá, no está el más allá. Este Dios es un asidero al que nos agarramos. Entonces, bueno, ha muerto. ¡Ostras! Y si ha muerto, todo lo que se basaba en esta religión, la creencia en ese orden que todo lo va a compensar, esa moral, todo eso se nos viene abajo. Y se abre un periodo de nihilismo. Os he escrito. La palabra nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. ¿Por qué? Porque durante un momento es que se nos destroza todo aquello en lo que creíamos. Esto al principio es muy angustioso. De hecho, os cuento una curiosidad. ¿Habéis visto alguna vez el cuadro este de Munch? ¿Sí? ¿Habéis visto ese cuadro? Pues ese cuadro se pintó para expresar la angustia que se produce cuando se nos cae toda nuestra moral. En realidad teníamos algo que guiaba nuestra vida, nos gustara más, nos gustara menos. Sabíamos lo que estaba bien, lo que teníamos que hacer, que si lo hacíamos tendríamos un premio, que si no un castigo. Y ahora todo esto se cae. Es decir, el hundimiento de los valores tradicionales deja al hombre sin nada a lo que agarrarse y por tanto le deja desorientado. Nunca ocurrió, por ejemplo, cuando ya veis que va a acabar segundo bachillerato, que ya veréis cómo vais a hacer muy buena selectividad, ya veréis, pues que dice: jo, ¿y ahora qué estudio? ¿Y ahora qué? Es como, hasta ahora tenía la vida dirigida: primero de primaria, primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación, vacaciones, segunda de primaria, primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación, vacaciones. Y ahora es como todo el abanico de posibilidades. Puedes dedicarte ya a trabajar, hacer un ciclo, pero ¿qué ciclo? Hacer una carrera, un grado, pero ¿qué carrera? Tomaros un año sabático, en fin. Y de repente es como ese vacío. Pues en mayor medida, imaginaroslo muchísimo más, porque se te cae lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que está mal, lo que justifica tu existencia, lo que te da consuelo. Entonces primero hay un vacío. Pero tras ese primer momento de nihilismo, debe aparecer un nuevo hombre del que Nietzsche se consideraba una avanzadilla, el superhombre, que no tiene nada que ver con la terminología nazi ni nada. Es que eso ya lo vimos en clase. Entonces, el consciente de que no hay valores ni órdenes extramundanos, o sea, nada fuera de este mundo, ni planes que justifiquen la vida, el superhombre crea desde su propia voluntad. Actúa como el genio en el arte. Crea por satisfacer su voluntad. Se dota a sí mismo de sus valores. Nietzsche lo compara con un niño, porque como él juega y crea sus propios valores desde una afirmación de la vida tan incondicional que la afirma como eterno retorno. ¿Nunca habéis fijado la capacidad que tiene un niño de autoafirmarse? Es decir, que hay una reunión de 5 adultos, como haya un niño, al final todos los 5 adultos terminan haciéndole caso al niño, y de inventar y de dotarse a sí mismo de sentido,
y de justificar cómo pasa una tarde como a él le da la gana. ¿Y por qué? Porque le da la gana. Y asumir la vida tal cual es. Por ejemplo, ahora con esto del coronavirus, pues yo creo que los niños, hombre, a veces se aburrirán. Y entonces, ¿qué hacen? Autoafirmarse, me aburro, pero asumen las cosas tal cual es. Esta, como él, lo último que he dicho, es una afirmación de la vida tan incondicional que la afirma como eterno retorno. La idea del eterno retorno es una idea muy compleja en Nietzsche. Nietzsche a veces es demasiado metafórico para los filósofos a los que estamos acostumbrados y muchas veces lo intuimos más que saberlo explicar algunas cosas. Entonces, la idea del eterno retorno no es una idea de que realmente otra vez vamos a pasar por el coronavirus y otra vez volveremos a hacer segundo bachillerato, yo volveré a estudiar la carrera, yo volveré a estudiar las oposiciones, sino que es una afirmación de la vida tan incondicional que si tuviera que volver a vivirla con todos sus sufrimientos, la aceptaría, porque en realidad todos esos sufrimientos son los que me han hecho ser como soy, igual que todas mis decepciones, igual que todos mis logros. Es decir, es amar la vida con todo lo que tiene, sin querer negar su cambio, sin querer que nos pongan como un coto donde nos sintamos seguros y protegidos, pero se nos queden las cosas fuera, sino dejar afirmarla tal cual es. El superhombre afirma el eterno devenir sin finalidad. Bueno, que no hay sentido para mi vida, pero esto, lejos de ser dramático, me abre a mí un abanico de infinitos sentidos. Yo me puedo dotar de los que quiero, yo puedo construir lo que yo quiero. Igual que cuando le da a un niño una caja, la convierte en una lavadora, o la convierte en una casita, o la convierte en una carreta, lo convierte en lo que le da la real de la gana. Porque él es creador, fundamentalmente. El amor de la vida, el superhombre, su afirmación es tal que se asume eternamente. La vida ya no es una recta que acaba en el final de los tiempos, como la plantea el judaísmo, creación, momento cum, y final, o el cristianismo, creación, un momento así súper importante cuando llega Dios, el hombre a la tierra, y después continúa la vida, una línea recta en la que termina con el juicio final y el reino de los cielos. No, la vida es una repetición eterna de sí misma. La vida no es un paso para llegar al más allá. Ella misma se afirma sin más, hasta la eterna repetición de lo mismo. Y básicamente esto es lo que os he escrito y de donde podéis hacer la pregunta 4. Pues ya esto lo hemos terminado, así que disfrutar mucho a Nietzsche y ser un poco nietzscheano en estos días. Bueno, pues toca estar encerrado, pues también en la posibilidad para crear muchas cosas que a lo mejor durante los días que estamos trabajando, yendo al instituto, no podemos. Pues ahora soy dueño de vuestro tiempo, no de vuestro espacio, porque hay que estar confinados en casita, pero de gran parte de vuestro tiempo sí. Que un beso muy grande y mucho ánimo, ¿eh? Venga, que ya mismo nos vemos en el cole. Nunca pensaríais que esto lo ibais a escuchar con alegría, ¿verdad? Venga, hasta luego.